llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, lunes de inútiles, de los inútiles para siempre, con mi compañero Pedro Patzer, y hoy una invitada muy especial. Para nosotros es un gran placer, un orgullo. Si hay una editorial en la Argentina comprometida con los derechos humanos, comprometida ideológicamente, esa gente que pone la palabra y pone el cuerpo, que es la que a mí me gusta. Ahora la vamos a presentar, Pedro Patzer. ¿Cómo anda, querido? ¿Todo Bien. bien? Acá los lunes para los inútiles, ¿no? Los lunes para la poesía, una cosa tan... Los días hábiles, ¿no? ¿Qué tenemos que ver con los días hábiles? Esa construcción, la vida útil, ¿no? Y en el medio de todo eso, en el medio de los radares y de la prefecturización de la vida, traes a alguien que se dedica a sacar libros. Y en el medio de las guerras traes a alguien que hace la contraguerra, que es alguien que se dedica a hacer libros. Entonces yo lo que quiero decir, antes de que la presentes, es que en el medio de las guerras, de los misiles, de la inteligencia artificial utilizada para todas aquellas matanzas, hoy vamos a presentar a una mujer que se dedica a hacer libros, es decir, a sembrar en el medio de la destrucción. Constanza Brunet, bienvenida a los inútiles de siempre. Gracias. Gracias por invitarme, un placer estar acá. Por favor, el placer es nuestro. Bueno, arranquemos, tenemos tanto para charlar, tanto para preguntarte, porque ¿qué editorial tenés? ¿Qué catálogo que tenés? ¿Quién no tiene un libro de Marea en su biblioteca? Casi imposible. Consulté con amigos, con amigas, todos tenemos algún libro de Marea. Y eso se logra a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos años, ¿no? Y mucho tiempo, sí. Y mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué tenemos ahora en Marea, teniendo en cuenta que se vienen los 50 años, Sí. ¿no? Bueno, este año quisimos hacer un servicio especial por los 50 aniversario del golpe. Nos parecía más importante que nunca en este momento. O sea, yendo para atrás y viendo qué pasaba en cada uno de los aniversarios, es bien interesante cómo fue moviéndose todo. Y en este momento, bueno, realmente sabemos que Yo pongo así para no tapar desde la esfera oficial va a haber mucha provocación, que es, bueno, y la política de ellos, que básicamente se basa en el negacionismo por un lado, y básicamente en restaurar y ir muy a fondo en esa política económica que fue la que inauguró la dictadura militar, ¿no? Cosas en ese sentido, ahora le voy a dar el pie a Pedro. En ese sentido, ¿tienen, así siguiendo lo que vos decías, tienen un discurso sólido realmente? ¿Se lo creen ese discurso a tal punto de que es convincente el que tienen ellos del negacionismo? ¿Pega, es más fuerte que la verdad? No. Yo creo que no. Evidentemente pega en un sector de la población. Todavía creo que no toda la gente que votó a este gobierno y que lo siguió votando apoya ese discurso. Creo que por eso no van tan a fondo con eso, porque claramente no es matemático, por suerte. Creo que por ahora es así. También es verdad que, bueno, hay nuevas generaciones a las que es más fácil tratar de venderles otra historia, tratar de tergiversar la historia. Y en ese sentido, bueno, nos parece muy importante seguir dándole palabra
bueno, ese nunca más que parecía que ya estaba instaurado en la Argentina, que todo el mundo coincidía, bueno, no era tan así. Había algún terreno para este otro tipo de discursos. Nuestro autor Daniel Feuerstein, publicamos un libro de él que se llama Los dos demonios recargados, que él lo publicó en tiempos del macrismo, donde ya empezaba el negacionismo, toda esta historia de la historia completa, la verdad completa y demás, y el ataque a los organismos de derechos humanos, todo lo que ya vimos, pero que al lado de lo que está ocurriendo hoy parece menor. Bueno, en ese momento publicamos ese libro de Daniel Feuerstein y él decía que era muy importante seguir dando ese debate, porque a veces, claro, uno se horroriza y con esto de la grieta parece que, bueno, y los algoritmos, donde nos estamos cada sector hablando entre nosotros, es muy importante salir a dar esa pelea pública discursiva. Y las explicaciones, y no alcanza con indignarse o horrorizarse, sino que hay que seguir explicando, seguir dándole la pelea. Hay mucho público nuevo, así que bueno, dentro de lo modesto de nuestros libros es lo que tratamos de hacer. Bueno, lugar, no tan ¿no? modesto, tenés una biografía de Eve. Contanos Sí. un poquito de eso, un poquito de la historia del autor y Sí. Bueno, es muy importante eso. Hoy. Nosotros, de hecho, cuando pusimos, bueno, pensábamos el título, después de un montón de opciones que teníamos, buenas, muy buenas, pero finalmente quedó Eve, la biografía, porque realmente creíamos que lo dice todo, porque el autor es nada menos que Ulises Gorini, que es como el historiador más exhaustivo que han tenido las madres. Bueno, él ha sacado los 2 tomos con la historia de las madres. Tuvo 30 años de relación con Eve Bonafini, con las madres, conoce muy de adentro, es un tipo muy puntilloso, muy estudioso, así que la biografía es fabulosa. Es un libro importante que cuenta la historia de Eve, pero también, obviamente, a través de ella, la historia de las madres, la historia del país, todo lo que fue pasando, y es muy bueno, también tiene una muy buena selección fotográfica. Pedro Patzer. Bueno, pensando en esta idea de los algoritmos que decía ella, que es cierto, ¿no? Terminamos intercambiando entre los mismos y a veces queremos que el mensaje cruce la frontera si no cruza por eso. Y además esta metáfora de, por ejemplo, que reciben los chicos, ¿no? De que la biografía dura un día, ¿no? De que la historia dura un día y desaparece, ¿no? Esto el trabajo de la metáfora de las redes sociales, ¿no? La historia dura un día, la biografía dura un día y va a desaparecer. Entonces, que de repente los libros, todo lo que significa un libro, lo que significa un libro ahora, ¿no? Esta especie de venganza analógica ante todas estas cosas, es el permanecer. Entonces, a mí, esto que vos decías, ustedes con los libros, bueno, es qué manera de seguir defendiendo la palabra, ¿no? Todos los días, cuando parece que, ¿no? que estamos condenados al algoritmo, estamos condenados a la inteligencia artificial, donde parece que la olvido. palabra Totalmente. la tomó una máquina, ¿no? Totalmente. Pero vos fíjate que la comida más rica de los pueblos se hizo en las épocas más difíciles de los pueblos. En la época de pobreza se hicieron las comidas más ricas. Yo creo que con la memoria pasa algo parecido, ¿no? Que la memoria es el anticuerpo en los momentos difíciles, ¿no? Que es ahí donde empieza, en los momentos de prosperidad incluso aparecen las peleas internas de los empachados, pero en estos momentos, como los pueblos en la pobreza y la picaresca se generan aquellas comidas extraordinarias, que ahora estés de nuevo con esto, ¿no? Que estés insistiendo, que estés poniendo de pie a la idea de estos libros, de la biografía de Eve y todo lo demás. A mí me parece que es un acto de mañana y celebro que estés con esa lucidez de poder ver eso, ¿no? Que comentes el mundo del algoritmo, pero que digas, sí, pero los libros, ¿no? Sí, totalmente. Y un poco lo que hicimos fue redoblar la apuesta. Nosotros, bueno, somos una editorial pequeña, hacemos 1 o 2 novedades al mes habitualmente, y bueno, sacamos 5 novedades, Qué bueno. todas alrededor del tema de la dictadura.
¿Cuáles son? Entre ellas hay uno que es para niños, que es el que después le voy a traer a Lourdes, que es muy bueno. Es una colección que se llama ¿Cómo fue? Y que básicamente mezcla la historia con ilustraciones, con intervenciones de novela gráfica, donde se va contando las historias de identidad, las historias de la dictadura en un lenguaje para jóvenes lectores. Tenemos uno que se llama Los nietos te cuentan cómo fue, que es más para adolescentes tal vez, y tenemos este que acabamos de sacar ahora, que se llama Te voy a contar quién soy, de Marcela Bublik, ilustrado por Catalina de Sancti, que también es una nieta restituida, que va contando las historias de infancia de las distintas, de 4 generaciones, de las abuelas, de los hijos que no están, entonces los cuentan las abuelas, de los nietos que restituyeron su identidad y las pueden contar, aunque vivieron 2 vidas, y la de los bisnietos. Ahora, claro, porque sí, ya se está hablando. porque esto, claro, sigue, o sea, y la mentira de los más de 300 nietos que quedan apropiados, que obviamente hoy son adultos, tienen hijos, tienen nietos a veces, y bueno, están viviendo en esa mentira, ¿no? Pensaba en las escuelas, ¿no? Yo recién le fui a buscar a mi hija, que justo está en donde fue el atentado de la Embajada de Israel, enfrente de donde fue la Embajada de Israel, Sí. y hoy están tapiadas todas las calles porque mañana es el acto, todo militarizado, ¿no? Y yo mientras pensaba que realmente la escuela es donde empieza la patria, ¿no? Yo creo que la escuela es donde empieza la patria, sin duda. Y pensaba que con estos gobiernos es una pena que libros como los que vos estás editando no estén más en las escuelas o cueste que estén en las escuelas. Exacto. Porque es ahí el gran tema, ¿no? Que en la escuela puedan estar estos libros, ¿no? Que se puedan acercar a estos autores, Totalmente. los hijos, ¿no? Los nietos, la historia. Pensaba eso, ¿no? Cómo poder también defender a que las escuelas tengan acceso a estos libros. Totalmente. De hecho, el año pasado sí en provincia de Buenos Aires compraron para las escuelas el de los nietos te cuentan cómo fue. Pero claro, a nivel nacional se han suspendido todas las compras, lo que a nivel difusión, a nivel todo lo que les llegaba a los chicos de contenidos, tanto literarios como de historia, por no hablar de la persecución ideológica que se genera en muchas escuelas si algún docente, tal vez por iniciativa propia, quiere dar alguno de estos libros o comentarlos. Así que es un momento complicado, pero creo que los padres y las madres podemos hacer cosas para que esa memoria continúe. Hoy como que yo estoy mucho pensando en eso, cómo llegar a esos nuevos lectores. Nos pasa que cada vez ponemos más notas al pie, o tenemos, Claro. o le digo a los autores, no, pero expliquemos esto, Claro. porque había cosas cuando hace 22 años empezó Marea, que eran como, bueno, compartidas. Total, sí, sí, sí. Ahora hay cosas que nos parecen obvias a los que tenemos más de cierta edad, pero a los más jóvenes no. No. Y entonces, bueno, quiero hacerlos accesibles los libros, no quiero que sean para un grupito que ya Total, estamos total. iniciados. Entonces, bueno, siempre estamos tratando, y bueno, y de renovarnos en el diseño, digamos, de llegar a otros lugares, ¿no? Así que, bueno, eso es una manera. Otra manera también es a través de la ficción, que Marea en general hace casi todo no ficción, porque hacemos más bien ensayos, Claro, de política, de sociedad. Pero bueno, ya hace unos años tenemos una colección de novela como basada en hechos reales, de como si fuera una novela histórica, pero no la romántica tal vez, sino la que tiene que ver con los temas que manejamos en Marea. Y de hecho ahora en este servicio de novedades que les estoy contando, sacamos una novela de Edgardo Esteban, que es sobre Malvinas, Igual, se llama La última maravilloso. batalla. ¿Sabes qué? Pensaba cómo los cómics en Argentina, la historieta en Argentina, consiguió también ser una vertiente de esa historia no contada en momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, Sí. que vaya, no tanto por la historieta, pero por la novela, por la ficción,
es un buen guiño y es una buena estrategia Ujú. que en nuestra historia ha funcionado un montón. Sí. Yo creo que sí, y de hecho, bueno, cómic, novela gráfica entera, sacamos el año pasado Ah, la mirá. primera sobre el caso de Santiago Maldonado, Mirá que vos. se llama Murales, maravilloso. Interesantísimo. Sí, es muy, muy bueno, y el autor es Daniel Feyerstein, también está muy para jóvenes, y Juan Soto es el ilustrador. Es muy buena y bueno, estamos muy contentos porque fue la primera incursión en eso, que como te digo, estamos buscando la manera de que llegue. Después, bueno, hicimos un libro que es como de Marea, medio institucional nuestro, que se llama Dijimos Nunca Más, y que básicamente convocamos con Debret Viana, que es un editor que trabaja conmigo, y nosotros como antologadores convocamos a 80 personas, muchos autores y autoras de la casa de Marea y otros referentes, amigos, bueno, gente que admiramos, y tiene una pluralidad de voces enorme, también hay ilustraciones, hay fotos, cada uno colaboró desde su lugar y siempre tratando de ver con el presente, ¿no? No solo que como dijimos nunca más, sino bueno, dijimos nunca más y lo vamos a seguir diciendo, pero hoy hay que decirlo de otra manera. Total. O sea, hay que entender en qué momento estamos, pero creo que tal vez en un momento podía ser, bueno, ya está. Pero no es el momento hoy. Así que bueno, esa es otra de las novedades que estamos sacando. ¿Y ahí terminan las novedades para contarnos? ¿Las de ahora? ¿La que sale, o te sí. quedó algo en el tintero? No, tenemos más porque, como te digo, fue un servicio especial. Bueno, contanos que queremos saber de esa Sacamos una biografía que también creo que era muy necesaria y muy esperada sobre Víctor Basterra. Ujú. Víctor Basterra fue una persona muy importante. Él estuvo secuestrado en la ESMA. Y por sus conocimientos porque él era un obrero gráfico y también fotógrafo, le encargaron trabajo esclavo, como se hacía con algunos detenidos, por sus conocimientos, y le hacían hacer los documentos falsos para los militares y también sacar fotos de los detenidos para sus registros desaparecidos, con lo cual son las únicas fotos que tenemos y fueron clave en el juicio a las juntas, además de su testimonio. Las pruebas documentales son escalofriantes, todas esas fotos. Él las iba escondiendo, él hacía, si tenía que hacer una negativa, hacía uno de más, hacía una copia de más y las iba escondido en su ropa, en salidas transitorias, las iba depositando en distintos lugares. Y bueno, ¿Lugares donde ya sabían que estaban ahí, que las iban a retirar o no? bueno, se lo iba dejando a distintos compañeros o en distintos Qué lugares. historia gloriosa la de esa gente, ¿no? Por ejemplo, Nora Lafont desde Radiolandia mandaba mensajes cifrados. Es una revista de espectáculos, ¿no? Mirá, Entonces quiero decir que tantos compañeros y compañeras han hecho lo suyo desde, bueno, más jugados como él, pero desde lugares insólitos donde no te ibas a imaginar que por ahí sí estaban pasando mensajes y se estaban dando incluso señales de vida, ¿no? Es gloriosa. Y volviendo a lo que vos decías de la novela gráfica, pensaba también en el Eternauta, en el papel del Eternauta en todo esto. Y nada, que nuevamente, que celebro todo lo que estás diciendo, ya que no tenemos el paca paca, ¿no? Que de alguna manera le ofrecía a los jóvenes y a los chicos totalmente. una aproximación, Totalmente. cómo los libros vuelven, tanto que tiene, bueno, el liber viene de la entraña del árbol, ¿no? Que tiene que ver con la raíz que nos sostiene siempre, ¿no? Y me encanta esto. Tal cual. Y Y bueno, y el último Sí. que sacamos también en este servicio es una reedición de un libro que me parecía muy importante que siguiera estando en librerías, hacía mucho que no estaba, que es Laura, la historia de la hija de Estela de Carlotto, de María Eugenia Ludueña, una biografía maravillosa, que retrata realmente a toda una generación, y bueno, muy importante para nuestra referente que es Estela. Y bueno, en esta nueva edición está actualizado con el encuentro de su nieto. Claro. Porque en el momento que se No publicó... estaba. Que no. eso debe ser muy movilizante, ¿no? Muy movilizante. Nos pasó, nosotros ya habíamos publicado una biografía de Estela, de Javier Folco, y ya teníamos la tapa, ya estábamos por entrar a imprenta y apareció
el nieto, En fue una el emoción. Así increíble, que así, no, voy a pedir tuvimos eso. la hermosa tarea de cambiar la tapa por una Impresionante. foto hermosa de ellos dos. Y bueno, y obviamente el autor le agregó esta parte, pero bueno, sí. Vamos a recapitular entonces, vamos con los títulos Ujú. de las novedades de ahora. Sí, El ojo en la tormenta, que es la de Víctor Basterra, Laura, que es el de la hija de Estela de Carlotto. Tenemos Dijimos Nunca Más, que es esta antología que preparamos. Tenemos La última batalla, de Edgardo Esteban, que es una novela. Y tenemos Te voy a contar quién soy, de Marcela Bublik, en la colección Cómo fue, que es para jóvenes lectores y para chicos. ¿Ves algunas diferencias dignas de mención de años anteriores del lugar que están predispuestos para la editorial Marea o cualquier otra editorial sobre estas temáticas? Es decir, donde antes teníamos, ¿no? Ujú. Ferias, presentaciones, invitaciones. ¿Notás que parte de lo que hablamos al principio de la entrevista tiene que ver con quitar lugares? Sin duda, sin duda. O sea, hasta un lugar de presentación, ¿no? O sea, no podés ir a presentarlo a la Biblioteca ¿Te pasó, por Nacional. ejemplo, ya? Sí. Hay muchos lugares que están vedados, todos los lugares oficiales. Nosotros presentábamos mucho en la Biblioteca Nacional, en el Kirchner, en un montón de lugares, en la Casa del Bicentenario. De golpe, ningún lugar está disponible para presentaciones. ¿Qué te dicen cuál es la respuesta más o menos formal? ¿No hay lugar? ¿No te contestan? ¿Qué dicen? Y ¿Qué dicen off the record, estos- los trabajadores no tienen la culpa de Claro, estos lugares, ¿no? total. Off the record te dicen, mira, no se puede. Es así. Y hay que empezar a buscar otros lugares. Sí. ¿Y qué pasa con esos Siempre lugares? seguimos presentando, buscamos la manera, donde sea, hasta hemos presentado en la propia editorial, en el patio, o sea, donde sea. Bueno, estamos hablando con Constanza Brunet, acá con los inútiles de siempre, de la fundadora, directora de Editorial Marea. Nos estamos dando un gusto. Totalmente, grande, totalmente. Y vamos a aprender un montón de cosas. Sí, estamos aprendiendo. Y nuevamente volvemos a la construcción de la memoria, ¿no? La memoria no es algo abstracto, está hecho Ujú. por gente como vos que hace esa tarea. El otro día estuve en una biblioteca de Luis Guillón y estas bibliotecas populares, estas bibliotecas que también funcionan como anticuerpo, ¿no? Como aquella canción de Spinetta, Cuando el arte ataque, ¿no? ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá, no? Y cuando la biblioteca ataque, ¿no? Cuando, como también ahí, porque es verdad, se cierran los lugares oficiales, pero se empiezan a abrir los otros lugares, donde la gente necesita volver a casa, ¿no? Necesita volver a la identidad. Ni siquiera lo puede poner en palabras, mucha gente no sabe que necesita volver a la identidad. Pero hay algo que le empieza a pasar en el cuerpo, hay algo que nos empieza a pasar a todos en el cuerpo durante estos tiempos. Todos empezamos a sentir cosas en el cuerpo, ¿no? Y estos cuerpos de desaparecidos, yo escribí un libro sobre ríos y el Río de la Plata siente esa memoria de los que fueron víctimas de los vuelos de la muerte y también cómo los ingleses se fueron 2 veces escapando de aquí. Los ríos tienen memoria, los cuerpos tienen memoria, todo está ahí latente. Y a veces creemos que todo pasó, que las cosas son invisibles, y sin embargo, eso regresa siempre. Y los libros, por eso digo, la soledad que puede llegar a tener una biblioteca y una editorial como la tuya, pero es la soledad también de la dignidad, que con el tiempo esa soledad se transforma. Está muy manoseada la palabra resiliencia, ¿no? Pero es una especie de alquimia que es el anticuerpo que nos queda siempre, ¿viste? La gente que dijo que no, en momentos donde el sí era moneda de cambio. Ujú. Y bueno, yo creo que en momentos donde la gente que dice que no, las instituciones, las editoriales, etcétera, empiezan a reunirse y empiezan a construir esa playa de esperanza, ¿no? Que es el lugar donde se encuentra entre la gente. Para mí el Papa Francisco generó algo muy fuerte. Saquemos la religión, no es un tema religioso, ¿no? Pero que tiene que ver con esa fraternidad y con ese encuentro de esperanza, ¿no? Te estoy hablando de un encuentro político, ¿no? Ujú. Y bueno, me parece que él dejó ese legado que yo siento que
que gente como la que hace como vos que haces esta tarea, o como las bibliotecas o los docentes, o que se tienen que bancar todas estas cosas, están ahí para decirnos, bueno, ojo que estamos nosotros, que estamos Sí. nosotros. Sí, sí, nosotros lo vemos bastante. En la Feria del Libro hay un programa muy lindo que por suerte por ahora se sigue manteniendo, que son las bibliotecas populares, se les da un subsidio a través del Ministerio de Cultura, por eso digo, por ahora se sigue manteniendo, y vienen a comprar a la Feria del Libro. Qué bueno. Nosotros les hacemos, por supuesto, un 50% de descuento, las Bueno, para esto te compraba la Conavip, te compraba... ¿no? Claro, Te antes había compras desapareció. centralizadas, había otras cosas, pero bueno, ahora, pero esto de los bibliotecarios se sigue manteniendo, y ellos lo que más vienen a buscar son los libros de derechos humanos. Qué bueno. A mí eso me conmueve, ¿viste? Qué bueno. Porque igual, bueno, obvio, compran otro tipo de libros, pero cuando vienen a nuestro stand es como quieren eso, como saben que, bueno, que tienen como ese pequeño lugar desde donde pueden tener la memoria, ¿viste? Qué bueno. Constanza, 22 años cumple Marea. Sí. Es mucho tiempo. Un montón. Un día te despertaste y dijiste, "Ya pasaron 22 Un años". montón. De hecho, en diciembre cumplimos 23. Ah, entonces ya estamos más cerca de los 23 y trabajás con un gran editor que es de Briana. Sí. Le mandamos un abrazo. Que Sí. además de buena persona, gran editor y Sí, buen sí, tengo escritor. muy lindo equipo, muy buen ¿no? equipo. Sí, Es fundamental eso, ¿no? sí, no, y la verdad lo disfruto mucho, pues yo empecé solita. Eso es lo que Entonces- queríamos saber, estos inicios, ¿no? Sí, en mi casa. ¿A quién se le va a ocurrir hacer terrible revolución, ¿no? A partir de los libros. ¿Solita en tu casa? Solita en mi Con- casa, por eso, sí, me acuerdo, mis chicas eran chicas, me ayudaban a hacer los sobres para yo venía del periodismo, entonces, bueno, de alguna manera, con los amigos o conocidos, les mandaba el libro, les decía, bueno, a ver si podían ayudarme a difundir. Muchos de los autores, los primeros, eran colegas, ¿no? Claro. Que los conocía. ¿Cuál fue el primer libro? El de Hernán Brienza, que Ah. el de sobre el caso von Bernick, se llama Maldito tú eres, el libro excelente, que bueno, él lo había descubierto a él en Chile. Para los que no conocen el libro, contales un poquito. A Sí, los oyentes. bueno, es una historia muy escalofriante porque es un sacerdote que iba a darles consuelo a los detenidos desaparecidos y a partir de ese consuelo lograba datos, ¿no? Básicamente se iba a comer a la casa de los padres de estos chicos, a darles consuelo, también a buscar más datos. Y no solo datos, sino dinero les pedía, porque con el cuento de que los iban a llevar a Brasil, que él los iba a llevar y que los iba a salvar, entonces le daban dólares para ese viaje. O sea, es muy escalofriante. ¿Cómo? Recordarnos el título del libro. Maldito tú eres, Maldito tú eres de Hernán Brienza. Hernán Brienza. Lo recomiendo, sigue en catálogo como todos nuestros libros. No lo vayas a sacar ese, No, por jamás, favor, jamás. Siempre tenemos nuestros libros en catálogo, que a diferencia de bueno, muchas editoriales más mainstream, que es toda la lógica de la novedad, ¿no? Duran 6 meses, después... Escalofriante la historia. escalofriante realmente. Ese fue tu primer libro. Ese fue O mi sea, primer arrancaste libro. con todo. Yo a Hernán lo conocía, yo también colaboraba en 3 Puntos, que era una revista de Sí, la sí, sí. época, y bueno, Hernán, fruto de una investigación, lo había encontrado en Chile, a von Bernick, que estaba bajo otro nombre, César González creo que se había puesto, cerca de Isla Negra, ahí por donde tenía la Neruda. casa Neruda, y bueno, se armó tal escándalo que él tuvo que volver. En ese momento todavía estaban las leyes de impunidad, pero se hizo el juicio a la verdad de cualquier manera, como que primero fue condenado al juicio a la verdad y después cuando cayeron las leyes se le hizo juicio, se usó el libro de Hernán como prueba, Qué bueno, eso es qué de maravilla. las cosas que más orgullosa Qué me maravilla. ponen ¿Qué te cuando parece? uno siente que puede modificar te un poquito parece? de la realidad y bueno, de hecho es uno de los que está preso y pidiendo todo el tiempo la prisión domiciliaria, el indulto. ¿Recibió amenazas, Hernán, en el periodo de investigación, post publicación del libro? Había bastante miedo, sí, alguna cosa
me acuerdo que incluso en mi familia, claro, que encima era el primer libro, la dirección era mi casa, Claro, yo sí, tenía sí. 2 nenas chiquitas, Claro, claro. o sea, era como que había miedo porque había mucha de esta mano de obra, o Que como quedaba. decíamos, es la mano de obra desocupada que Ujú. quedaba, que estaba suelta, o sea que había como un temor, pero bueno. ¿Y qué fue lo que...? A ver, es una pregunta muy difícil de responder. Pues dice, bueno, ¿qué fue ese primer libro, Poner tu casa? Muy poca gente hace lo que hiciste vos, Coti. Bueno, uno nunca sabe exactamente porque Por las eso te cosas, digo. pero bueno, sí, siempre me gustaron muchísimo los libros, desde chiquita siempre fui muy lectora, la lectura fue la que me abrió mucho la cabeza. Me acuerdo de los 8 años me hice socia en la biblioteca porque no había muchos libros en mi casa y ahí leía. Después, bueno, estudié ciencias políticas, como que me empecé a interesar en la política. Yo venía de una familia muy, muy antiperonista, sí, totalmente. O sea, en las antípodas de, bueno, lo que yo empecé a vislumbrar. Entonces, claro, para mí fue muy impactante porque venía de este tipo de familia donde todo estaba muy bloqueado. Cuando a los 15 años empecé, 14, 15, a leer la revista Humor, yo dije, ¿qué? Total. Claro, fue como que cayó un Con telón Fábrega. muy de golpe. Y para mí fue, creo que para muchos de mi generación, los que fuimos criados en familias, digamos, donde todo era como, bueno, en algo habrán hecho, están en Europa, no es verdad. Cuando Claro. realmente accedimos a eso, y empezó la democracia y todo, como que nos marcó, creo, muy generacionalmente. De hecho, en este libro Dijimos Nunca Más es muy interesante porque hay autores y autoras de todas las generaciones y cada uno lo encara desde su generación en un punto, ¿no? Y bueno, yo creo que en mí me generó una marca muy fuerte. Y la facultad. Por eso estudié ciencias políticas, Claro, por eso estudié claro, periodismo, me claro. empecé a dedicar al periodismo y bueno, y en algún punto, bueno, empecé a pensar por qué esto, que yo veía que los libros más periodísticos o de historia reciente eran como libros medio del momento y después pasaban y desaparecían, ¿no? Yo decía, como una editorial independiente, más de fondo, pero con este tipo de libros. De hecho, la colección más importante donde salió el de Hernán y ya tiene casi 180 títulos, es Historia Urgente, que resume un poco ese concepto, ¿no? Bueno, yo tengo un libro del Che, de tu editorial. Obvio, que también es de Historia Urgente. Que amo ese libro. El de Calica Ferrer. Sí. Que ese lo escribí yo directamente, Claro. porque bueno, en conversaciones con Calica. Contá, Calica porque amo ese libro. sí, eso fue muy lindo. Pacho Donel fue quien me hizo el contacto. Porque Contá esa historia Pacho que es genial. Pacho lo conocía ya Claro, a porque había hecho la Calica, biografía del Che. porque había hecho la biografía y porque su padre era médico y el padre de Calica médico también, y fue médico del Che neumonólogo. también. Entonces, y había sido médico del Che, el padre de Calica, era neumonólogo infantil Claro. en Altagracia. Entonces de ahí se Qué conocían. increíble. Y entonces siempre Pacho le decía, tenés que escribir el libro, tenés que escribir. Él ya tenía 70 y largos. Y él decía, no sé escribir, cómo lo hago, no sé qué. Y bueno, cuando yo empecé la editorial, que lo conocía de noticias a Pacho, porque él colaboraba ahí, le dice, ¿sabes que tengo una chica que está abriendo una editorial que te puede hacer tu libro? Y ahí, bueno, me lo presentó, así que venía todas las mañanas a desayunar a mi casa editorial, y ahí fuimos haciendo el libro. Y pues yo le mostraba, bueno, lo que iba escribiendo. El libro, contale a la gente que se trata de que... Se llama De Ernesto al Che y cuenta la infancia compartida por ellos en Altagracia y después el centro del libro es un viaje que ellos hacen por Latinoamérica, que es el segundo viaje del Che. Claro. El primero es el con Alberto Granado, que Claro. es la película Sí, sí, Diarios sí. de Motocicleta, que también lo publiqué, el libro También de lo Granado, publiqué. posteriormente, porque Claro, a claro, raíz sí, de sí, este, el prólogo se le hizo Granado, lo conocí, y bueno, después publiqué también el libro de Granado, que se llama Con el Che por Sudamérica, y este se llama De Ernesto al Che, y bueno, ellos recorren Argentina, recorren Bolivia, Perú y Ecuador, y ahí se separan. Es muy linda historia, además de amistad, de juventud, Es un hermoso libro. el momento que cada uno toma su decisión, ¿no? de para dónde seguir. Es muy lindo libro. Y se tradujo a
15, 16 idiomas, como una cosa loquísima que yo digo, esto lo escribí en la cocina de mi casa y bueno, Claro. está en Indonesia, bueno, ni hablar, en Alemania, Italia, Francia, Brasil, bueno, en Venezuela se hizo una edición, no sé, un montón de lugares. Qué maravilla. No, y pensaba, qué maravilla, ¿no? Porque ante la encrucijada que tuviste, una familia antiperonista y eso de seguir adelante, y eso de elegir, es el quiebre en la vida, ¿no? El quiebre en la vida. Cuando yo siempre pienso en los heterónimos de Pessoa, ¿no? Porque como que representa una mirada de la vida, ¿no? Sí. Y en el fondo todos somos esas miradas de la vida que nos hacen, ¿no? Pero me encanta cuando las personas se enfrentan a eso, a su encrucijada y no la venden, ¿no? Y me imagino en ese momento en que de alguna manera algo despertó en vos y llegar a esto. A mí me interesa remarcar porque en tiempos de inteligencia artificial todo es tan lineal, tan inorgánico, que en estos quiebres está la vida. Te hablaba antes de Francisco, ¿no? Este Bergoglio que parecía un caracúlico para todos nosotros, que yo no lo podía ver. Total. Y hubo un quiebre ahí rarísimo, hermoso, de Fratelli Tutti, de Laudato Si, ¿no? Entonces yo valoro que estos quiebres de las personas son también quiebres en la historia. Sí, ¿no? sí, no, y ahí se cuela la libertad Eso, real, ¿no? totalmente. No esta que nos venden ahora. Totalmente. Porque, y sí, uno puede estar marcado por su historia, por Total, su familia, total. por su contexto, por la iglesia en el caso de Francisco, pero bueno, hay un momento de quiebre donde Total. hay una posibilidad de libertad, de elegir otra cosa. Esos son los momentos que se cambia el mundo, porque a veces, viste que decimos que cambiar el mundo es como una cosa tan abstracta y difícil, pero son pequeños movimientos, ¿no? Claro. De los pequeños movimientos de la gente que dejan libros de gente que ya se murió y que no hubiera estado, por ejemplo, ¿no? Testimonios de gente que queda ahí y que ahora está ahí dando vueltas, ¿no? Volvemos a ese río que está dando vueltas con lo que sucedió o lo que podría haber sucedido, que también Claro. está dando vueltas ante nosotros. Entonces yo valoro esto. Si querés vamos a la música, sí. Vamos a hacer un pequeño corte, estamos acá en Los Inútiles de Siempre. Vamos a escuchar algo, ¿qué vamos a escuchar? Yo creo que León. Y el inverso. Dale. Y ya volvemos con Los Inútiles de Siempre y con Constanza Brunet, directora de Marea, ¿qué editoriales? Sos de los que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patri, guarda Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen. Sos de los que miran el retrovisor y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen.
a los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Soy su padre y les voy a explicar. Seguimos acá en Los Inútiles de Siempre. Nuestro querido Pedro Patzer ha renunciado porque ha conseguido algo mejor. No, mentira, se tuvo que ir. Les deja un saludo grande a todos y los espera el lunes que viene. Bueno, seguimos acá. Constanza, Editorial Marea, todo suyo. Muéstrenos, por favor, las novedades, Bueno. muestre a cámara y cuente otra vez un poquito de qué va cada libro. Bueno, este libro, además voy a pasar el chivo de que lo presentamos este fin de semana. Este fin de semana les recomiendo a todos ir porque está la Feria del Libro de Derechos Humanos en la ex-ESMA. Va a ser una edición muy especial. Ahí tenés a la cámara, contarle a la Ok. cámara y mostrar y hablar. Una edición súper especial por el 50 aniversario con muchísimas presentaciones, charlas. Creo que ya la del año pasado estuvo muy buena y este año va a ser algo muy especial. De hecho, Marea tiene 4 presentaciones. Una de ellas el sábado de Dijimos Nunca Más, donde va a haber como 30 autores, va a ser como una especie de asamblea de los 80 que escriben. Y van a estar presentando Tati Almeida y Pérez Esquivel. Así que 2 muy grosos que son quienes hacen los prólogos de este libro. Y bueno, van Debret Viana y yo, que somos los antologadores. Y muchos autores, así que iba a terminar con música, así que vienen unos músicos invitados, así que va a ser una gran presentación. Repetí donde la info. están todos ¿Qué invitados. día y hora? No me acuerdo, es el sábado, ¿El sábado? Más o menos, creo que es a eso de las 6, 7 de la tarde. Muy bien. Si no, pueden buscar la info. Claro, sí, en la página de Marea, En en la cualquiera página de de las Marea. redes sociales, digamos, en Instagram, Ahí va. Twitter, Facebook, ahí tienen toda la información. Muy bien. Marea Editorial. Después tenemos La Última Batalla, que es el que les había contado, la novela de Edgardo Esteban, fabulosa novela. Esta se presenta en el Fondo de Cultura Económica, en la librería que está en Palermo. Se presenta el 30 de marzo, justamente en vísperas del 2 de abril, que es feriado. Y bueno, es un libro donde él, Edgardo Esteban, excombatiente y una persona muy importante que ha escrito mucho sobre el tema en modo crónica, ¿no? Y en modo autobiografía y en modo denuncia también. Se ha hecho Iluminados por el Fuego, una película en base a su libro y demás. Bueno, ahora se pone a partir de la novela, también tomando su experiencia, pero lo ficcionaliza y llega como a otros lugares. También es muy interesante. Esto que decía Pedro antes, ¿no? En Pedro esta Patzer. colección de novela, muchas veces se puede expresar ciertas cosas que a veces desde el testimonio más crudo, que también es muy valioso. Creo que en el libro de Derechos Humanos se pasó por distintas etapas, ¿no? Al principio era muy importante el testimonio, la prueba. Era un momento, una vez que eso ya de alguna manera quedó probado, es también muy importante las subjetividades, los grupos, las distintas sectores de la sociedad. Bueno, como hay ejemplos de los niños que cuentan también su historia, cómo la vivieron en ese momento. Nosotros mismos sacamos el Nunca Más de las Locas, de Matías Máximo, El que Nunca habla Más de las Locas, de sí, la me comunidad LGTB en la dictadura. Bueno, o sea, como que fue cambiando también el enfoque, pero bueno, siempre presente la memoria. Así que bueno, es una novela además Anda pasándomela, bellísima, que va a tener esa presentación, y después ya les anticipo que va a tener una presentación en la Feria del Libro donde va a tocar León Gieco, nada menos, ¿En que serio? lo acabamos de escuchar. Así que se los anticipo. Yo voy. Sigan a Marea para, bueno, tener todo el detalle. Por supuesto. Y Que están en Instagram y está- reservar. en Estamos en Instagram. Instagram, en Twitter y en Facebook. Perfecto. Y la y página en YouTube. después. Y en la página también, ¿no? Naturalmente. Por supuesto. Después, bueno,
Laura es la biografía de la hija de Estela de Carlotto. Es una reedición, es un libro que salió hace 20 años, cuando todavía ella no había encontrado a su nieto, y Estela quería que hubiera un libro donde se guardara toda la historia de la familia para ese nieto que iba a aparecer. Y la historia sobre todo de su madre, pero de toda la familia Carlotto. Es un libro bellísimo de María Eugenia Ludueña, que realmente lo ha escrito con una delicadeza, una profundidad, es muy bello. Y bueno, tenemos la alegría de hacer esta nueva edición donde también se cuenta la historia del reencuentro de Estela con el nieto, pues todavía salió hace 20 años y no estaba todavía el reencuentro. Que dice Liliana Hecker, por ejemplo, una querida amiga que Exacto. le mando un beso, la quiero mucho, muchísimo, dice: este libro entrañable y objetivo recrea como pocos el espíritu de los años 70, la vida cotidiana y la militancia de tantos jóvenes. Felipe Piña, por su parte, dice: es una obra necesaria para quienes no han vivido aquella época, aquellos que no han vivido aquella época, tomen conciencia de cómo era la vida de una familia en La Plata, una ciudad fabril, estudiantil, con militancia, lo que la convirtió en blanco de la represión. Felipe Piña dice eso, ¿no? Uh-huh. Y Horacio González, el querido Horacio, recorre una vida sucinta y trágica. Se ha escrito mucho sobre esta época, pero este libro rescata la juventud de una persona, que fue la juventud de varios. Laura. Este también se va a presentar en la Feria de Derechos Humanos. Va a estar toda la familia Carlotto. Para la familia Carlotto es muy importante. Obviamente Estela, en la medida de que su salud se lo permita, va a estar también. ¿Cuándo es esta Va a estar presentación? Liliana Hecker también. Así que va a ser una maravillosa presentación. Es el día domingo. ¿Próximo? Sí, ahora este domingo. O sea, la Feria del Libro de Derechos Humanos es este viernes, sábado y domingo. Muy bien. Así que ahí estaremos. Ahí tenemos esa presentación también. Y sí. El Ojo de la Tormenta, perdón. Sí. El Ojo de la Tormenta, yo lo muestro y... Que es la historia que les estuve contando hace un rato de Víctor Basterra, Uh-huh. un obrero gráfico y fotógrafo que sometido a trabajo, secuestrado en la ESMA y sometido a trabajo esclavo, tenía que hacer pasaportes y documentos falsos y empezó a guardarse negativos y fotos, arriesgando su vida, por supuesto, y logrando sacar de la ESMA de a poco esos negativos, esas fotos que son hoy la única prueba que tenemos de lo que pasaba adentro de estos centros de detención. Qué increíble eso, ¿no? Sí, muy fuerte. Y además su testimonio fue clave y las pruebas que aportó en el juicio de las juntas para la condena. Y tu trabajo es clave. Bueno, gracias. En serio. Está bueno también que no sé si realmente tenés una dimensión de lo que haces, pero también del camino que está. Imagino que tus hijas deben estar muy orgullosas del camino que estás siguiendo, porque bueno, a la derecha las une el dinero y a nosotros las emociones y la memoria, ¿no? Exacto, y no quiero dejar de decir que, digamos, yo conté un poco el comienzo de Marea como algo que realmente fue individual, Uh-huh. pero se convirtió, por supuesto, en algo muy colectivo, con todas las autoras y autores que son quienes hacen los libros, en definitiva, quienes investigan, quienes dan su testimonio con mucho dolor muchas veces, porque tienen que revivir estas historias, quienes investigan, quienes escriben, quienes ponen su talento en servicio de la memoria, cuando podrían estar escribiendo de cualquier otra cosa. O sea, todo eso para mí es súper importante y convirtió a Marea, bueno, en un proyecto colectivo. Que Es lo un que proyecto hoy colectivo, ¿no? pero que piloteas vos. Claro, sí. Y sí, con sí. un nivel, porque también todo lo que se te acerca es material muy importante para la Argentina. Muy importante. Y tengo esa conciencia, bueno, de la importancia que eso quede, ¿no? No sé, justo hablaban de la gente que ya no está. Nos ha pasado, por ejemplo, el de Delia Giovanola, Sí. una abuela muy importante, que estaba súper feliz con su libro y estábamos con las galeras y por mandarlo a imprenta y bueno, murió en Uh-huh. ese momento. No llegó a ver el libro,
fue como un dolor en ese momento. Claro, vos decís, ¿por sí, qué? sí, nos culpábamos, decíamos, ¿por qué no nos apuramos más? Es nuestra culpa, Claro. pero claro, bueno, era inmanejable. Pero bueno, estamos contentos de que quedó El libro está. esa historia, ¿no? El libro Y así de muchas, bueno, de Rosa Rosenblit. Ella sí vivió muchos años Esa más, sí. porque vivió como hasta los 100 y Sí, pico. sí. Impresionante, estuvimos en su cumpleaños de 100, la presentó por todos lados, hicimos muchas Recuerda un poco ese ediciones. libro. Ese libro, escrito por Marcela Bublik, justo la mencioné porque acaba de escribir Ujú. otro para niños, este no era para adultos, se llama Abuela, Ujú. y es muy, muy conmovedor. Es Contá un la poquito. historia de Rosa Rosenblit, que además, bueno, ella venía de una familia judía, de un pequeño lugar, Moisés Ville, de Entre Ríos, que era una colonia judía. Y bueno, desaparece su hija Patricia, y estaba embarazada, o sea que ella empezó a buscar a su hija y a su nieto o nieta, o a una de las nietas sí quedó, que es María Eva Pérez. Y bueno, ella durante muchísimos años, ella fue la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hizo un trabajo impresionante, finalmente encuentra a su nieto, ahora 20 años, pero ella siguió trabajando hasta el último día, o hasta que se lo permitió su salud, creo que los últimos 2 años, ¿no? Ya, bueno, estaba en una situación de salud que no podía, pero hasta ese momento ella seguía. Bueno, ¿qué es lo que hacen todas las abuelas todas. y las madres? Las abuelas, aunque ellas buscan a todos, no buscan solo al de ellos, ¿no? Obviamente. Obvio. Es muy importante encontrar al propio, pero buscan a todos. De hecho, buscando al propio, terminan encontrando. Exacto. Sí, por supuesto. Así que, bueno, eso creo que es un denominador común de todas, ¿no? Que siempre siguieron. Y bueno, yo estoy convencida que las madres y las abuelas, o sea, que hoy tenemos democracia, tenemos los valores que tenemos memoria, en gran parte gracias a ellas, Sin por supuesto, duda. sin desmerecer a los organismos, a un montón de gente como Pérez por Esquivel, supuesto, pero por las supuesto, madres pero- y las abuelas, por o sea, supuesto. para mí es lo mejor que dio este país. Y vos que has tenido suerte a partir de tus libros de tener contacto con otros países, Ujú. ¿cómo nos ven en ese punto, en esto que estamos conversando? Bueno, afuera? yo creo que nos ven en general con mucha admiración, porque no muchos países lograron el trabajo de memoria que logramos nosotros, lograron juzgar a los genocidas. O sea que en ese sentido yo creo que nos ven con mucha admiración, por ejemplo en Uruguay. Ujú. Ellos hay un grupo con mucha militancia y todo, pero no han logrado. Vos sacaste un libro del Pepe. juicios. Exacto. Escrito Saqué por Gustavo Silvestre de Le mando un beso al Conversaciones. gato, amigo, que lo quiero, que ahora pronto nos vamos a ver en una charla. Yo le hice la El nota. gato va a estar en la presentación de Dijimos Nunca Más porque es uno de los autores que participa. ¿Va a estar el y gato? va a venir. Bueno, avisale al gato que voy a estar yo, porque dentro de poco vamos a estar dando una charla de tu libro, de ese libro. Genial. Y hablando de 50 años de dictadura, después te voy a pedir que nos ayudes con la espectacular, promoción. sí, por Y supuesto. que te vengas, pues esto va a ser el 27. Por supuesto. Con el gato querido. Bueno, mi familia es de origen tupamara. Ujú. Mi abuela era Ah, tupamara. mirá, de Uruguay. Sí, uruguaya, mi abuela tupamara. Mirá. Y ahí estuvo el vínculo, la relación con el Pepe Mujica. Claro. Y cuando leo el libro, qué hermoso libro. Hermosísimo. ¿Y cómo se te fue? ¿Dónde se te dio por publicar tendrías que seguir un poquito sobre los tupas? Bueno, él me lo trajo y por supuesto que le dije que sí, era una Sí, belleza, no, era como el Pepe, bueno, era un libro bellísimo. Tuvimos la desgracia para todos, pero para nosotros en particular con el libro, que se enfermó el Pepe cuando ya estábamos también por poner Terminarlo. el libro en imprenta. Teníamos un montón de proyectos, el Pepe estaba con todas las pilas, quería venir a presentarlo acá, y bueno, justo se enfermó. Justo se dio eso. Las cosas que se dan ahí. Bueno, esas cosas que pasan, pero bueno, yo amo Uruguay también. Por ejemplo, hemos presentado mucho el libro de Los nietos te cuentan cómo fue, porque una de las autoras es Mariana Zaffaroni, que ella, bueno, es una nieta que fue muy buscada en Uruguay, y bueno, finalmente se la encontró ya adulta.
y bueno, la gente la ama, era la cara de la búsqueda, era esa beba, claro, con esos ojos, claro. Y bueno, así que fuimos a presentarlo muchas veces, siempre hay como un interés, así que bueno. Y hay un apoyo ahí, ¿no? ¿O no? Sí, no, sí. y ellos obviamente admiran que en Argentina se hayan Tu podido trabajo, concretar. Y sí, por suerte tenemos allá una buena distribución, tenemos presentaciones y cosas, porque bueno, hay muchos compañeros y muchas historias compartidas, sin duda. Bueno, historias de las buenas y de las malas, porque bueno, obviamente a través del Plan Cóndor todo estaba conectado, ¿no? ¿Qué esperás ahora, dado el contexto, tenés, bueno, contaste, pero de esta feria que va a venir, hay ganas de sí, lucha yo creo cultural, que sí, de porque enfrentamiento creo cultural? que también esta situación un poco extrema que estamos viviendo también generó un renovado interés en la memoria. Ahí va, a eso me en un refería. grupo de gente, así como este discurso del gobierno negacionista, distorsionador de la historia, caló en algunos sectores sociales. Por otra parte, en muchos otros sectores que bueno, les parecía que ya estaba eso, hay como una necesidad de volver a rescatar esa memoria, de volver a juntarse, como de alguna manera de resistir, como decía Pedro. hace un ratito Pedro, la resistencia a través de los libros es fuerte, y en eso yo lo noto en las presentaciones, en el fervor que se genera en ese encuentro, ¿no? Como esa necesidad de encontrarse los que estamos dispuestos a resistir desde la memoria, ¿no? Creo ¿Y estás en la organización de la feria también? No, ¿O no. Es mucho laburo. Eso, bueno, lo Y organiza... y hay que saber cosas, ¿no? Claro, eso no, yo no lo estás. hago, pero sí participo de esa feria desde el Activamente. principio, sí. ¿Hace cuánto que está esa feria? Mira, acá en la Exesmal Sí, fue en la Exesmal. el año pasado la primera vez, pero ya habían hecho otras porque me parecía que habían hecho otras ediciones en otros, hubo como 4 ediciones en otros predios. Una vez se hizo en la calle, otra vez se hizo ahí en la estación que la transformaron como en centro cultural en la calle Perón. Uh-huh. Así que bueno, sí, venía haciéndose y obviamente Marea siempre participó. Marea pues, siempre está. tuvimos muchos libros, o sea, gran parte de nuestro fondo editorial está dedicado a la memoria en general y de toda esta etapa de la dictadura en particular, aunque también hay de otras etapas. ¿Y qué tenés proyectado para después de este 24 de marzo, para la continuidad? Sí, la idea, quiero mostrar, mira, A que ver, atrás de los libros, cualquiera, les ponemos, a todos les estamos poniendo ese sello de los 50 años, que lo vamos a hacer. No se va a ver, pero... no se va a ver, sí, bueno. Sí, se va a ver. 50, ¿a todos le están poniendo 50? Sí, a todos es pero... el sello de los 50 años, lo vamos a conservar todo el año y tenemos Muy bueno eso. Varios libros más sobre esta temática, Muy bueno a pesar eso. de que, bueno, sacamos 5 ahora todos juntos, tenemos un nuevo libro de Historias desobedientes, que es un grupo muy valiente también, pues son hijos e hijas de genocidas. A ver, ¿cómo es eso? Contanos un poquito. Historias desobedientes es un grupo que apareció hará 5 años, 6 años. Nosotros le sacamos el primer libro que se llama Escritos desobedientes, cuando apenas aparecían. Son hijos e hijas y parientes también de genocidas que en algún punto de su historia, sobre todo a partir de los juicios que hubo a partir de que cayeron las leyes, se empezaron a enterar de lo que realmente habían hecho sus padres o sus tíos o sus abuelos, y decidieron enfrentarse a eso y empezar a luchar por memoria, verdad y justicia. Están al lado de las madres, de las abuelas, fueron muy apoyadas por Nora Cortiñas, por ejemplo. Bueno, van a todas las marchas, tienen mucha militancia. Sí, es un grupo maravilloso que les ha costado en muchos casos en lo familiar algo muy difícil. Analia Kalinek, por ejemplo, que es una miembro de este grupo, que nosotros le publicamos su propio libro con su historia, se llama Llevaré su nombre. El padre y las hermanas le hicieron juicio por indignidad. ¿Cómo es eso? Sí, le hicieron un por juicio indignidad. por indignidad, porque no querían que reciba la herencia de la madre que murió, porque se suponía que era indigna, porque
se había opuesto, había Ajá. denunciado a su padre. Mira. Y en qué ella, quedó eso? lo que básicamente les piden a sus padres, algunos están presos, la mayoría, es que digan la verdad, que digan dónde están, cosa que no hacen. que no hacen, ya sabemos que no lo hacen. Ni lo van a hacer. Ni lo van a hacer. No. Pero bueno, este grupo para mí es muy importante. Vamos cerrando. Entonces, acá me dice nuestro operador, le mandamos un abrazo. Bueno, podríamos seguir charlando un Gracias por montón, pero venir. no, para mí no, fue por favor. un honor absoluto que vengas. No, re linda invitación, gracias. Y nos vemos pronto. Dale. Gente querida, los inútiles de siempre, nos vemos el lunes que viene. Abrazo grande para todos. Hoy Chicha se nos fue. En Capú Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos